Vale chicos, buenos días. Espero que todos hayan tenido un buen fin de semana, que hayan salido a muchos lados, que hayan ido así, hayan ido a comer helado, en fin. Para esta clase vamos a terminar de trabajar los datos históricos de la Revolución Francesa. Como yo les decía en algún momento, el tema propiamente dicho de la Revolución Francesa es muy corto, porque como suceso histórico como tal, como este momento de revolución, eh, no significa mucho para la sociedad humana, ¿sí? Para la sociedad occidental. Lo que significa es todo lo que deviene de esta revolución francesa, todo lo que se construye a partir de esta revolución francesa. Mm, pero como tal, pues no tiene mayor trascendencia, mayores datos que uno diga, pues pasaron muchas cosas, no, realmente no. Entonces, en la clase pasada nos quedamos en el 4 de agosto de 1789, 1789, con la expansión de la revolución por toda Francia. Entonces, ay, revolución crece en toda Francia, ¿sí? Aquí nos quedamos toda la clase anterior. Después de este aumento de los procesos revolucionarios a lo largo de Francia, hay un auge de unas series de sucesos que son la pérdida de, eh, estos serían privilegios de la iglesia, ¿sí? Habiendo tomado la revolución fuerza en toda Francia, el siguiente paso fue hacer que estos privilegios que había tenido la iglesia pues fueran devueltos al pueblo. Privilegios como cuáles: eh, la no paga de impuestos. Este es uno de los principales, y la no paga de impuestos, el, el derecho de representar al pueblo, que ya habíamos dicho que había veces que la iglesia tomaba este derecho para hacer lo que quería, ya no tenía ese derecho de representar al pueblo. Eh, Cosas como el derecho a pedir el diezmo, ¿sí? Ya no tenían este derecho de pedir el diezmo, no en el sentido de tenerlo, sino de exigirlo, ¿sí? Y pues se pierden otro tipo de derechos propios de la iglesia que son menos importantes. Derechos como guardar las tierras que son de la iglesia, entonces eh, expropiar las tierras a pecadores, bueno, ese tipo de cosas que son un poco más fuertes, pero digamos no tienen tanta relevancia en este tema que vamos a explicar ahorita. Esta pérdida de derechos y este aumento de la revolución llevó a un creciente asesinato de estos serían padres de la iglesia, ¿sí? Se empezaron a matar sacerdotes, bueno, sí, llamamos sacerdotes más bien. Sacerdote, que, dato curioso, ahora que menciono el término, sacerdote son dos palabras separadas.
Sacer viene de sacro y dote, pues sí es dote. Sacro es sagrado y dote es dar o entregar, ¿sí? En ese sentido, el sacerdote es aquel que eh, entrega o no la, voy a escribir la sacralidad, pero no, para que no, lo sagrado, ¿sí? Esto haciendo referencia a la Eucaristía, ¿sí? Eucaristía. Entonces, un sacerdote es aquel que hace sagrada la Eucaristía, que le entrega esa sacralidad en la Eucaristía, cuando hay el proceso de la transustanciación del vino y de la hostia, del vino y el pan, que es cuando el vino se convierte en la sangre de Cristo y el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Ese, bueno, eso como dato aparte para tenerlo en cuenta, esto es dato curioso. ¿Sí? Entonces, con este asesinato de padres de la iglesia, pues se da un punto aparte de este proceso de Revolución Francesa, ¿sí? Porque entonces, con esto, la iglesia deja de ser parte constitutiva del Estado, ¿sí? Es decir, el derecho más importante que pierde la iglesia es su derecho político. Derecho político. Entonces, como habíamos visto con anterioridad, eh, ténganmelo un momento, como hemos visto con anterioridad, que el, vamos a ponerlo rostadito y vamos a hacerlo más chico, no tan chico. Como habíamos visto con anterioridad, que el poder estaba dividido en tres partes, bueno, no quedó tan como yo quería que quedara, pero funciona. En tres partes, que era el primer estado, el segundo estado y el tercer estado. Habíamos dicho que el primer estado era el clero, esta parte del estado se pierde, ¿sí? Es decir, los únicos que tienen derecho ahora de estar en el estado son el segundo y el tercer estado. Es decir, la monarquía y el pueblo. Ahora, esta monarquía también va a entrar en veremos, ¿sí? La monarquía, por lo que voy a decir más adelante, pierde también este derecho. Entonces, quien va a quedarse con el derecho va a ser el pueblo. ¿Por qué pierde este derecho? Esperen, miro con que lo estábamos. Listo. Vamos a colocar otra fecha. ¿Por qué pierde este derecho? Porque el 20 de julio, de junio, estaba pensando en el 20 de julio, 20 de junio de 1971, esto es un 7, la Asamblea Nacional, es decir, este ejercicio revolucionario, capturan, bueno, sí, al rey Luis XVI, ¿sí? Y a toda su familia.
¿sí? Entonces, con esta captura de Luis XVI, pasa el segundo momento más importante de la Revolución Francesa, bueno, como si no hubiera momentos importantes, pero más importante para este ejercicio. ¿Por qué? Porque entonces ya la monarquía no estaba encarcelada, eh, ya no tenía la posibilidad de ejercer su poder, ¿sí? Luis es capturado, pero se le mantiene con vida porque los revolucionarios tienen un objetivo más grande detrás de esto. Entonces, el 3 de septiembre, veré, del mismo año de mi... Ay, aquí quedó al revés. Perdón, dislexia. 1791. De 1791, mismo año, eh, surge la primera constitución francesa, ¿sí? Esto de mano de la Asamblea Nacional, ¿sí? Y al rey, vamos a correr un poquito más por allá, se toma al rey como figura decorativa, ¿sí? El rey pierde entonces todo su poder político que le había quedado en esta parte de acá, lo pierde, ¿sí? Entonces esto se va para el carajo. Ay, bueno, no lo quería borrar, pero funciona. Esto se va para el carajo. Este poder que tenía de construir normas, de construir leyes, se pierde. ¿Cuál es el poder que le queda? Entonces, solo le queda el poder de sancionar. Regálame un momento porque no. Ya. De sancionar leyes ya establecidas por el Parlamento. Parlamento, ¿sí? Es decir, las leyes que el pueblo, porque acuérdense que el Parlamento ahora es solamente la Asamblea Nacional. Las leyes que el pueblo considere que pasan, el, el rey ahora las puede sancionar, puede decir si pasa o no pasa, pero eso es lo máximo que puede decir. Si uno se pone a pensar, es una posición de todas maneras fuerte, ¿sí? El tener la posibilidad de aceptar o no aceptar una ley, pues es un poder bastante grande. Sin embargo, esta sanción tiene un gran peso social, ¿sí? Porque pues el rey, siendo este el único poder que le queda, no puede ponerse a negar leyes que favorezcan al pueblo, ¿sí? Por más que lo desfavorezcan a él. Entonces este peso social es una gran cadena para realmente llevar esta sanción de las leyes como se debe. Sin embargo, aún así, esta sanción también genera un problema para el Parlamento, porque de una u otra manera se crea una riña entre estos dos, ¿sí? Un constante choque entre el Parlamento y el rey, ¿sí?
Por lo tanto, sencillamente para el 10 de agosto, 10 de agosto de 1792, el rey, o sea, un año después aproximadamente, el rey pierde todas sus funciones. Es decir, desde este momento el rey solamente es porque sí. No sirve para nada, no tiene ninguna función social, económica, política, de ningún tipo. Solamente está ahí porque, pues, está. Sí, porque sigue respirando. Este hecho llevó, este suceso llevó a que reinos aliados del rey, también absolutistas, es decir, que creían que la monarquía era lo único que valía, empezaron a atacar Francia. ¿Sí? Entonces empezaron a buscar que este rey volviera a tener sus poderes como monarca. ¿Sí? Entonces comienzan a atacar Francia. Al movimiento revolucionario, a la Asamblea Nacional, no le gusta para nada y comienza una guerra constante entre naciones vecinas diferentes a lo largo de la guerra contra Francia. Esto termina el 17 de enero de 1793 y solamente por mirar y que no haya escrito otra vez el número otra vez, sí. El 17 de enero de 1793. Qué pena con ustedes, chicos, por ese corte en el audio, en el video. Creo que alcanzaron a escuchar lo último y si no, se me descargó el computador. Lo acabo de volver a conectar. Bien, 17 de enero del año 1793 se ejecuta a Luis XVI. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para evitar precisamente estos ataques de otras naciones. ¿Sí? También poco tiempo después se ejecuta a María Antonieta. María Antonieta, ¿sí? Este personaje de María Antonieta es un personaje, bueno, primero es familiar de Luis XVI. Sin embargo, este personaje tiene detrás una historia, eh, digamos que una anécdota que no terminó muy anécdota para ella, sino en una tragedia, pero es una historia muy conocida en esta parte de la historia, y es para este momento histórico, y he repetido varias veces esa palabra, para este momento la sociedad, cosas como el azúcar tenían un costo elevado, ¿sí? O sea, realmente consumir azúcar era complejo porque la producción de azúcar era complicada y no era común, ¿sí? Entonces, consumir postres eran muy costosos. Consumir postre era costosísimo. ¿Sí? María Antonieta era una mujer que estaba aficionada a esto, a consumir postres. Le encantaban las tortas principalmente, de todo tipo, incluso
postres como el brazo de reina fueron creados para ella o para gente de su familia. Entonces, esas cosas eran muy costosas. María Antonieta es ejecutada por un resentimiento popular a raíz de esto, ¿sí? Porque mientras ella comía postres que eran exageradamente caros y en eso se iba buena parte del presupuesto nacional, pues la gente estaba aguantando hambre. Entonces la gente tenía un, una rabia muy grande con María Antonieta respecto a eso. Entonces por eso también aceleró su proceso de ejecución. Eso como dato curioso. Ahora, quedando 10 minutos del video, me parecen apenas, regálenme un momento, voy a extender el tablero porque ya se me acabó. Listo, que estoy hablando así. Listo, ya extendí el tablero. Entonces, vamos a pasar ahora con uno de los hechos más importantes que tuvo la Revolución Francesa, uno de las consecuencias más importantes que tuvo. Vamos a colocarlo acá, con línea. Aquí bonito. Quedó súper torcida, pero no te importa, no te importa que quede. Vamos a hablar ahora de un último momento en la, o bueno, una gran consecuencia que nos deja la Revolución Francesa en estos últimos ya 9 minutos, ¿sí? Esto lo quiero es para que ustedes lo tengan en cuenta porque de tarea les va a quedar realizar las copias, la página 75 y 76 de la guía de trabajo que se les envió a ustedes. La 76, bueno, la 76 y mitad de la 77 porque pues bueno, es harta lectura. Y entonces tienen que hacer la actividad 3 y actividad 4, ¿vale? Yo les subo eso de todas maneras también a Colweb para que después me digan, no, pero que no está en Colweb, entonces no le hicimos ni nada por el estilo. Bien, entonces, veamos. Muévete ya. Bien, entonces, una de las cosas más importantes que nos deja la Revolución Francesa es la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Estos, propiamente dichos, son del año 1789, perdón, 89, porque son los que se proponen iniciado todo este ejercicio de revolución, ¿sí? Los derechos del hombre y del ciudadano tienen una gran importancia. ¿Por qué? Porque son por primera vez en la historia de lo que conocemos, ¿no? Porque pues pudieron haber sociedades antiguas que lo hicieran y no las conocemos. Entonces, primera vez en la historia que se declara, eso quedó raro, que se declara la igualdad ante el Estado, ¿sí? Es decir, en estos derechos todo hombre es igual ante la ley. Ante la ley. Y acá es muy importante porque hasta este momento este hombre significaba solamente el género masculino, ¿sí? Solamente los hombres, solamente los hombres
eran los que importaban, eran iguales ante la ley. Entonces estos derechos del hombre, aunque son un gran paso, siguen siendo exageradamente machistas, ¿sí? Tengan eso en cuenta, pero es un gran paso para la historia de la humanidad. Un segundo elemento que creo que es igual, bueno, les voy a dar los números. Estas son las leyes, los derechos. 3, 5, 7, 9. No es coincidencia de que estén de esta manera. 10, 13 y 17. Creo, según lo que yo pienso, en estos derechos es que están los apartados más importantes para nuestro futuro, o sea, para nuestro hoy en día, de los derechos del hombre. ¿Sí? Vamos a explicar cada uno de ellos. Y lo voy a explicar en audio más que en escrito para no complicarnos tanto la vida. El 3 dice: la fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún individuo, ninguna corporación puede ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente de ella. Y esto es una de las cosas más importantes que tiene esto, porque surge la soberanía parte de la nación, ¿sí? La soberanía parte de la nación. ¿Y esta nación qué es? Ya hemos dicho que era un elemento de 4 partes, pero por este momento voy a poner solamente 3, que creo que son los más importantes en este caso, que son los símbolos, el pueblo y el territorio. Falta un cuarto punto, bueno, ya lo estoy poniendo, que es la historia. ¿Sí? Todo eso tiene una interrelación, ¿no? Pero si la soberanía parte de la nación, quiere decir que, bueno, los símbolos no dan soberanía, el territorio más o menos y la historia también, pero lo más importante para la soberanía de la nación va a ser el pueblo. Si el pueblo no considera que su gobernante es su soberano gobernante, quien debe ser, quiere decir que no tiene ningún derecho de serlo. Entonces, esto es un primer paso muy importante porque es el nacimiento, las primeras construcciones de una nación como la conocemos hoy en día, ¿sí? ¿Qué también quiere decir eso? Que esta soberanía no la puede dar ni Dios y por lo tanto ni la iglesia, ¿sí? Iglesia, todo escrito, todo raro. Ni Dios ni la iglesia. Ninguno de los dos nos puede dar esta soberanía. El quinto dice, el quinto dice: la ley solo puede prohibir acciones que son perjudiciales a la sociedad, ¿sí? Es decir, solo se prohíbe lo que hace daño. Es decir, la ley no puede prohibir absolutamente nada que no haga daño a la sociedad. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que ahora cosas como la libertad de opinión, la libertad política, muchas libertades que antes se coartaban, ya no pueden serlo, porque pues si no hacen daño a la sociedad no tiene por qué intervenir en ellas. El séptimo: ningún hombre puede ser acusado. Dice: ningún hombre podrá ser acusado, arrestado y mantenido en confinamiento, excepto en los casos determinados por la ley y de acuerdo a las formas como estas estén prescritas. Es decir, yo solamente puedo ser acusado si hay algo en la ley que dice que yo cometí un delito, ¿sí? Si yo no he cometido ningún delito, no puedo ser acusado. Entonces, vuelve y surge la situación de que por primera vez en la historia
Uno ya no puede ser metido a la cárcel o ser torturado o ser lo que sea simplemente por orden del Estado. No, tiene que haber una razón para hacerlo. El noveno dice, todo hombre es considerado inocente hasta que ha sido declarado convicto. Entonces, por primera vez, otra vez, bueno, no, esta sí no es por primera vez, pero como constitutivo de los derechos del hombre, todo hombre es inocente, ¿sí? Ya no existe como antes de que eh, si un noble decía que la persona era culpable, entonces de entrada era culpable. O si la iglesia o incluso el mismísimo Dios cogían y decían tal persona es culpable de tal delito, ya no es tan fácil. Tiene que demostrarse el tal delito. Eso también es muy importante. El décimo dice, ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones ni ninguna de sus ideas religiosas, ¿sí? Entonces, si ahora el pueblo es el importante, el pueblo este de acá es lo que importa, y ni Dios ni la iglesia tienen soberanía sobre la nación tampoco tiene por qué entrar a meterse en cosas de Dios o la iglesia, ¿sí? Entonces el pueblo tiene una libertad de culto y de opinión absoluta. ¿Esto qué quiere decir? Que con esto es el fin de las acusaciones de herejía. Herejía con J, con J, no con J. Herejía, ¿sí? ¡Ay! Herejía. Sí, 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 sí. Sí, ¿cierto? Sí. Sí, señor, en con J. Herejía. Y tampoco de paganismo ni de, bueno, nada de eso. De lo único que se le puede acusar es de, y bueno, y esto sería una acusación directa de la iglesia, y es de sacrílego, pero pues eso no es tan importante realmente, o sea, no significa mucho para la persona ser sacrílego. 13. El 13 dice, siendo necesaria para sostener la fuerza pública y subvenir los gastos de la administración una contribución común. Es decir, acá se habla de que la fuerza del pueblo, fuerza de militar, la policía, la milicia, bueno, lo que nosotros hoy en día conocemos como policía y milicia, ya no son dueños, ya el rey no es dueño de ellos, perdón, casi me enredo. Ya el rey no es dueño de ellos, es decir, ya no es que el rey tiene la decisión sobre qué hacer con la milicia, no, ahora es el pueblo quien puede decidir y como tiene la posibilidad de decisión, tiene que pagar por esos servicios. Entonces comienzan a haber esos impuestos militares, pero para la protección del pueblo. Y el número 17 que dice, siendo inviolable y sagrado el derecho a la propiedad, nadie podrá ser privado de él, ¿sí? A excepción de contados casos, en fin. Eso quiere decir que ya ni otra vez, ni Dios, ni la iglesia, ni la monarquía, aunque la monarquía ya no existe con la muerte del rey, pero ni Dios ni la iglesia le pueden decir a uno, tu tierra es expropiada por obra y gracia del Espíritu Santo. No, ¿sí? Y aparte, si es un derecho, quiere decir que tiene que ser asegurado por el mismo Estado. Entonces, esta policía que estaba en el número 13 tiene que encargarse de resguardar la propiedad privada que es mi, o sea, que es mía, que es mi derecho, era lo que quería decir. Entonces, bien chicos, no gasté mucho el segundo tablero, porque pues no importa, hay que con eso terminamos entonces este punto de la Revolución Francesa. Lo que nos queda ver es entonces este proceso eh, de los derechos del hombre un poco más a fondo. Entonces, pues ya saben, ahí les queda la tarea. Yo se la subo a Colbert. Ya mismo, incluso apenas terminé de subir este video, les subo la tarea. Y como vieron en el mensaje que yo les envié esta mañana,
va a quedar una pequeña actividad para que ustedes la realicen en, en la misma clase, ya no van a ser en foros, sino en actividades internas, para que ustedes la realicen y eso cuenta como una nota de la clase. ¿Sí? Las clases que tengamos taller, pues no vamos a trabajar así, vamos a trabajar solamente taller, pero estas clases sí las vamos a trabajar así. Entonces chicos, no siendo más por hoy, me despido cordialmente. Nada, nos hablamos la próxima clase, se portan curiosos, espero que todos estén bien en sus casas, que estén en familia, que nada nuevo ni raro haya pasado y que las cosas continúen así.